Hilat Cuyacanaka, Humanacampiwa, Chicanch Asipuntan, Axa Taipi Toquetste, Humanakaja, Cauquiri Nakasa, Municipio Nakana, Provincia Nakana, Comunidad Anacana, Kunateja, Uis Pachagmama, Rampi Askaraki, Ukati Churusti Palt Araquiñane, Hibasaja, Taipi Toquet, Hananaka Unis Esinip Karakimawa, Caucansa, Ukapot Askarak Pachakitimpis Paltas Iraquiñane, Jupan Sutipsa, Sikhat Araquiñane. Así que, hermanos, hermanas, si ustedes, comadres, compadres, están cumpliendo el municipio, la comunidad, el provincia, pues están, pues ustedes nos invitan, pie de pantalla está saliendo los números, así que pues ustedes pueden marcar, decirles, ustedes tienen que estar presente aquí, el Comunidad de la Vida estará presente allá, pues, así que te invitamos también a ustedes a dirigirse al sistema RTP Comunidad de la Vida. Ahora sí vamos a poder hablar con un compadre, cuál es su nombre, vamos a preguntar qué cargo estará llevando también y qué nos trae por acá, también vamos a hablar. ¿Cómo está, compadre? ¿Cuál es su nombre, compadre? Hayaya, Kamisaki, comadre Luisa, muy buenos días a todos los televidentes que están siguiendo este programa. El Taipi, como siempre, ¿no? Alikamasampi, Sapurumis Askaraki, Taketokensa y ¿no? Visto por muchas personas, el Taipi ya tiene una tradición en ese sentido, por la importancia y también el aporte cultural de este programa, entonces venimos a hacer conocer la actividad que tenemos, ¿no? Inicialmente, mi nombre es Franz Laime Pérez, estoy como coordinador del evento denominado Imposición de Bustos de los Caciques de Jesús de Machaca, Blas Jacopa y Gaspar Asistiri, ¿no? Un evento organizado, promovido por la comunidad, hay que decir por las dos comunidades, de una de Sulcatiti Titiri, a la cabeza del hermano Giliri, Zenón Jacopa Pairmani, y la segunda comunidad que es Concomiluni, liderado por nuestro hermano Maleku Huaquicha, Guillermo Asistiri Cale. Y en tercer lugar, que es el hermano Sergio Ochoa, el presidente de la urbanización Sulcatiti Conco, ¿no? Que es la urbanización que ya reúne a las dos comunidades. Entonces, son tres instancias las que me han delegado este rol y que estoy ejerciendo de manera ad honorem, pero con todo el cariño, por supuesto, por la comunidad, puesto que yo también soy oriundo de Sulcatiti Conco, ¿no? Del cual también era mi padre, Félix Laime Pairmani, que en paz descanse, pero que ahora nos sentimos muy motivados de retornar y de colaborar, de apoyar a nuestra comunidad con esta actividad que hemos denominado la imposición de bustos de nuestros caciques. Qué bien, compadre, es importante también saber, y nuestros hermanos, nuestras hermanas de otros lugares, de repente que quieren ir a visitar, también tienen una actividad muy importante y debemos conocer, y ellos también, obviamente, desde la mañana van a estar desde la actividad, y como dice el compadre, de cariño, lo estoy haciendo de corazón, me gusta hacer, yo soy de esa comunidad, así tiene que ser entre nosotros, si podemos, si hay posibilidad de hacerlo, debemos hacerlo y mostrarle también a nuestros hermanos. Qué bien, compadre, qué actividades, de qué hora comienzan, cómo es la gente, deben estar preguntando de qué lugar salen las movilidades que quieren conocer, compadre. Bien, es una actividad denominada, otra vez reitero, imposición de bustos de nuestros líderes caciques de Jesús de Machaca, ¿no? Hay que decir que la sublevación de 1921, que ha sido liderada también por nuestro hermano cacique igual, Faustino Llanque, no ha sido solamente hecha por él, sino también ha tenido dos apoyos importantes, determinantes, fundamentales en ese tiempo, como han sido estos dos caciques que estoy mencionando, Gaspar Asistiri y Blas Jacopa, ¿no? Que han sido fundamentales para este movimiento, ¿no? Quienes desde las bases han impulsado, han motivado y han llevado adelante. Hay que decir que son dos comunidades, Sulcatiti y Titiri y Concomiluni, que han sido las que también después han sufrido las consecuencias, precisamente porque de ahí eran estos dos líderes, ¿no? Y lastimosamente, comadre Luisita, y a toda la audiencia que está siguiendo el Taipi, pues históricamente, digamos, por 100 años también se ha ignorado, se ha tenido en anonimato casi a estos dos líderes caciques. Entonces, la comunidad, las dos comunidades han decidido, junto con la urbanización de los vecinos, hacer esta imposición de bustos, ¿no? De tener, si quieres, una especie de estatuas, ¿no? De la mitad para arriba, a eso le llamamos bustos, ¿no? Entonces, para recordarlos cada año, ¿no? Este año se cumplen 100 años de la masacre de 1921, ¿no? Al mismo tiempo, comadre Luisita, y a los televidentes recordar que también el 16 de noviembre del año 1909 también se fundó la provincia Ingavi, ¿no? Mediante una ley. Entonces, que va a haber un desfile, ¿no? Vamos a dar la vuelta al pueblo. También hay que decir que allá está la tercera escuela indígena de Huarizata, ¿no?
Entonces es un monumento nacional, además declarado, esta que ha sido fundada el año 1937, el 31 de mayo. Entonces vamos a dar una vueltita con el desfile por todo ese sector, la primera plaza también, que es la plaza 16 de julio, luego vamos a entrar a la plaza 2 de agosto, que es justamente donde se están acomodando, o donde se van a encontrar estos dos bustos, ¿no?, de nuestros dos caciques. Y después de ese desfile de honor, digamos, hermana comadre Luisita, pues se va a proceder inmediatamente a una pequeña pausita donde se va a dar paso a compartir una tapin, un banquete aymara, banquete andino, si están, ¿no? Entonces, para compartir, mancuñataki, carhuaychas, niacarira, tapachawa. Entonces, eso vamos a disfrutar ese día también. No va a faltar alimentos para nadie, son todos muy bienvenidos. Eso es lo que vamos a recordar este día sábado, comadre Luisita. Y para finalizar, después del desfile, va a haber una super presentación, decimos, de música y danza autóctona, ¿no? Lo que nos gusta también, pues, ¿no?, observar, además por la autenticidad. Cayanja, allá se baila todavía con las cosas auténticas, lo que por materiales e instrumentos fabricados todavía por nuestros hermanos y hermanas, ¿no? Y también ropa elaborada por ellos mismos. Entre ellos, rápido me adelanto, comadrita Luisa, invitándote a la población en general, va a haber, por ejemplo, quenaquenas. Ya, además hay que decir que quenaquenas ya no se baila más después de este sábado 13 de noviembre. En adelante ya no, porque ya cada instrumento tiene un ciclo, ¿no? Cada música se toca en un determinado momento del ciclo agrícola. Después de eso, bueno, van a poder ver quenaquena por última vez este sábado allá en Suilcatiti Conco. Luego también va a haber comadre moseñada, lo que tanto nos agrada, ¿no? Alguna vez alguna de las comadres acá del canal de Patacamaya también bailan harto moseñada por ese sector, entonces va a haber moseñada también para disfrutar. Y finalmente va a haber también huacatinquis, ¿no? Huacatinquis. Y hay otros invitados más que están llegando, comadre Luisa, por eso nos sentimos un poco contentos. Decimos, vamos a hacer la imposición de los bustos, pero también mostraremos un poco de nuestra cultura, fortalezcamos nuestra identidad cultural, ¿no? ¿No? Como seres humanos, como pueblo aymara que formamos parte de este Estado plurinacional, ¿no? Eso queremos hacer conocer. En ese sentido, invitamos muy cordialmente a toda la población. 8 de la mañana es la concentración. ¿De dónde hay que partir hacia Jesús de Machaca? Eso creo que es importante también. Del cruce a Villadela hay una línea, un transporte, le llaman los pioneros. Y estos pioneros pues están todos los días, salen cada hora. Y el tiempo de recorrido de llegada allá es 1 hora y media. O sea, en realidad, desde el cruce a Villadela se parte y se llega casi en 1 hora hasta Viacha, más bien por el tema del camino que están construyendo, ¿no? Pero, aunque igual está muy bien para circular, pero después de Viacha hasta Suilcatiti prácticamente son 45 minutos. Y además, lo que hace ratito me estabas preguntando, comadre Luisa, el camino recién ha sido terminado, está impecable, está circulable, está vacío, no hay peligros, no hay riesgos. Se parte de Viacha, se va hacia La Pacheta, se llega a Chama, de Chama al río Achuma, el río Achuma a la derecha. Hay un mapa también que estamos colocando en las redes sociales, si es que alguien busca como imposición de bustos, va a encontrar el mapita que hemos puesto. Después de Achuma girando va a encontrar Cuipa, España, después Liquiliqui y finalmente va a llegar a Suilcatiti Conco, ¿no? Y donde termina el asfalto, ahí es Suilcatiti. Justamente el asfalto, por suerte, ya ha llegado a Suilcatiti y llega hasta nuestro pueblo. Entonces ni siquiera van a empolvar sus autitos, comadre Luisa. Entonces invitamos con todo cariño a la población. Y también los que llegan tempranito, siempre hay unos beneficios, ¿no? Entonces, por si acaso, les adelanto, Suilcatiti es una tierra, Suilcatiti Conco es una tierra virgen en todos los sentidos, hasta en temas turísticos. Entonces, allá hay un río maravilloso, ¿ya? Que está al pie de nuestro Huaca Pallimarca. Ahorita voy a hablar de Pallimarca, que representa también. Pero en este río hermoso, que tiene aguas cristalinas, naturales, bebibles, de por sí, sin contaminación ni nada, pues también hay peces. Hay harto mauri, hay también sushi y bueno, aquello que llamamos estos peces para sardina, bueno, esos también abundan ahí. Y una de las cosas más lindas que se puede hacer también en familia es ir a pescar, ¿no? Entonces, la única recomendación acá que nosotros hacemos como parte de la comunidad y en representación de las dos comunidades es siempre no dejar la basura, ¿no? Traernos las basuras, por favor. Esa es la única recomendación que tenemos. Y después, las medidas de bioseguridad también están ahí ya dispuestas, ¿no? Para todos. Va a haber también agua, va a haber tanques de agua también para lavarse las manitos, etcétera, etcétera. Nuevamente, esperamos con mucho cariño a toda la población a que se acerque y nos visite este fin de semana en Suilcatiti Conco para esta imposición de bustos de nuestros dos caciques, ¿no? Que no queremos que nunca más la historia los olvide. Así es, Gilat Cuyaca, Jumanacaja, Caraquina o Gilataja.
kaisar portani wapa hakakiwa hane hayaki konate jama ora ukachikatan impikiyusin ratu que acá viachka muksaran por apat manakaja ukasanya kisima kanya thaman kanya mirinta uthan igual hani kuma karwa kalto sahanuk aichanaka sanuk manka choquesitos chuñitos asa sara kupaja hanya kisim man kanya thamka uthaki kuna pachas autobus takiyusi ratu kakita kiyusi manaka kutani wai hapata familia nakam sarawapan hishkala nakakukuka no nihtan panay kun jamás acaba aquí chavi apasi no chai sumana katani wa kharagida no katani wa khat apasi no handu kan alta sini wa khatas alta sini kharagita chuyu ki mangta sip khata khilat ko lekan aksara ki humana karo khamsa sanif sma humana ka kaisar purt apapa anem sawat uru wale alwat wa humana ka khalan tashkarakin siwa ukat pi thoko wisut kharakin siwa akaka maki wa kina thoko se ven marana kutan han saskare ki khilata así que pues muchas gracias le decimos al compadre. Gracias por esa invitación también, porque tenemos que mostrar nuestros lugares, nuestra región, nuestra comunidad, nuestras costumbres, las culturas, el baile. Por eso agradecemos muchísimo esta apertura del Taipi, a ustedes tanta cobertura que siempre nos dan y a nosotros nos permite hacer conocer. Ojalá algún día también podamos hacer otras actividades turísticas ya con más énfasis y también promover que nuestros hijos no se vayan, no abandonen la comunidad, porque la migración es otro gran problema que tenemos también, ¿no? Porque no hay oportunidades, hay que generarlas. En ese trabajo estamos, comadrita Luisa. Muchas gracias, Jalaya, Yuspagara, y muy buenos días a todos los hermanos que están siguiendo este programa. Están muy cordialmente invitados para el día de mañana, sábado 13 de noviembre. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. ¿Cuál ley de la pernada? Guarmina Kazaj. Hanipini un mayampis, aka kuranakampi, más semana y quintasir, quitata kaspati. Justicia. Hiwasana kas despita tanya sawa. Hani urakana kasakun hiwasan kisto, hani kites apar kistaspati. Justicia, hiwasa takinsa tasipañan hirat kuleganaka. Esas eran las palabras de dos caciques que encendieron la idea de la sublevación y reivindicación de nuestros derechos, junto a Faustino Llanqui, que hasta ahora estuvieron en el anonimato. Blas Jacopa y Gaspar Asistiri, ambos de Sulcatititiri y Concomiluni, del municipio de Jesús de Machaca. Un homenaje a los 100 años de la sublevación de Jesús de Machaca, 1921-2021, y recordando el aniversario de la fundación de la provincia Ingara. Imposición de bustos de los caciques de Jesús de Machaca, Blas Jacopa y Gaspar Asistiri, en Sulcatiticonco. Este 13 de noviembre, concentración 8 de la mañana. Tendremos un desfile de homenaje, presentación de música y danza autóctona y mucho más. Te esperamos.